Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en CNN Prime, en una jornada marcada por el deporte que comenzamos a revisar, también por noticias políticas y por supuesto con todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Revisamos lo principal en titulares. Jornada dorada para el Team Chile en los Panamericanos Santiago 2023. La delegación nacional de remo se llevó 3 medallas de oro consecutivas, una de plata y una de bronce en su participación en las categorías de dobles y por equipos en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Con esto, Chile escaló al 5º lugar del medallero con 21 preseas. Vamos bien. Y en el plano nacional, en el plano político, la Comisión de Seguridad del Senado despachó el veto presidencial a la ley de usurpaciones. La instancia aprobó 10 observaciones y rechazó 4. La ministra del Interior aseguró que la votación de hoy no permite hacer pronósticos de cómo quedará el texto a la espera de lo que decida mañana la sala. Desde la oposición ya anunciaron la presentación de una ley de usurpaciones 2.0. Y la Fiscalía anunció el cierre de la investigación del caso Gastos Reservados en Carabineros y solicitó penas de cárcel para 3 exgenerales directores de la institución. El ente persecutor pidió 24 años para Bruno Villalobos y Gustavo González por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público y 14 años para Eduardo Gordon por los mismos delitos. Y en Argentina, tras el avance a segunda vuelta, Sergio Massa y Javier Milei ya apuestan por sumar los votos de la tercera mayoría que encabezó Patricia Bullrich. En una carrera contra el tiempo de cara al balotaje, el abanderado de La Libertad Avanza invitó a la exministra a formar parte de su eventual gobierno, mientras que Massa espera despegarse de Alberto Fernández y del kirchnerismo. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y en el plano nacional de las noticias en otro ámbito, los controladores de tránsito aéreo anunciaron una nueva movilización para este jueves en todos los aeropuertos del país, exigiendo mejoras laborales y sobre todo de infraestructura para trabajar. En paralelo, la DGAC les entregó una nueva propuesta que debiera ser votada en las próximas horas. Los detalles en el informe que preparó Belén Saldías. Aquí estamos, sin ningún tipo de servicio, trabajando con piteles, que son esos artefactos, no tenemos más. Fueron 32 minutos en que la torre de control del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se mantuvo en estas condiciones. Corte de energía eléctrica que mantuvo todos los equipos del sistema en un apagón total, generando algunas complicaciones. Involucró harto equipamiento, entre ellos monitores de radioayuda, frecuencias, también el control de las luces, el gestor de salida y llegada del aeropuerto y el radar de superficie y también el radar de aire. Hubo algunas demoras del orden de no más allá de los 3 minutos, se mantuvieron algunas aeronaves en tierra. Algo que no es habitual que ocurra, aunque es la segunda vez este año. Incluso fue parte de los argumentos de los controladores aéreos para exigir mejores condiciones laborales en su última movilización. Un apagón que fue confirmado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, quienes aludieron a que esta falla fue solamente algo puntual. Mientras se realizaban trabajos de mantenimiento, se produjo un corte de energía de forma imprevista, cuyo origen está siendo actualmente investigado. La situación, no obstante, fue resuelta con la máxima prioridad por especialistas en terreno, velando en todo momento porque se mantuvieran las comunicaciones con las aeronaves y operadores con la finalidad de resguardar la seguridad e integridad de los pasajeros y también de las tripulaciones. Una situación que ocurrió el mismo día en que los controladores aéreos anunciaron una nueva movilización fijada para este jueves 26 de octubre en la antesala de lo que será el fin de semana largo, por lo que podría haber un mayor número de viajeros. Entre sus exigencias se encuentran solucionar problemas técnicos en comunicaciones de navegación y vigilancia, inversión en infraestructura y aumentar la cantidad de funcionarios ejerciendo esta labor. Es un
trabajo de procedimiento, de ralentización del flujo de aeronaves, lo que va a generar demoras para las aeronaves que nosotros esperamos que no superen las 4 o 5 horas. Aquellos pasajeros que tienen que tener conexiones con otras aerolíneas, nuestra recomendación es cancelar su vuelo y cambiarlo para otro día. Esta acción mantendrá las mismas características que la movilización anterior, pero se extenderá por el doble de tiempo, pasando de 4 a 8 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas en todos los aeropuertos del país. Por eso se debe estar pendiente a cambios en los itinerarios de vuelos. Nosotros esperamos que las conversaciones prosperen y realmente no se llegue a esta situación, pero por supuesto nos estamos preparando ya como aeropuerto con refuerzo de nuestro personal, con los turnos también. Y lo principal es recomendar a los pasajeros revisar la condición de su vuelo con la aerolínea para que no tengan que venir al aeropuerto en caso de que haya alguna cancelación o esperas prolongadas. Muchas aerolíneas ya están enviando correo a los pasajeros confirmando o también suspendiendo o modificando el vuelo. Esto porque en la primera movilización los vuelos llegaron a tener retrasos de hasta 3 horas, tanto nacionales como internacionales. Pese a ello, gran parte de los viajeros entienden las demandas de los controladores. Me parece importante, además que en Chile cada vez viajamos más dentro de Chile y ni ahora al extranjero, entonces creo que te ajusta la demanda que hacen los trabajadores del aeropuerto. Es razonable o entendible al menos que exista alguna forma de presión, de manera que de los organismos responsables se hagan cargo. No me parece mal. Considero igual que si es que las condiciones de trabajo no son las adecuadas y los trabajadores consideran que es necesario, no veo por qué está malo. Pero también siento que debería haber alguna medida de contención para nosotros. Desde la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, Achila, a través de un comunicado, manifestaron su preocupación y apuntaron a que esperan que las autoridades puedan abordar esta situación para que no se generen mayores problemas. Seguiremos atentos. Y nos vamos al Congreso, porque luego de analizar el veto al proyecto de ley de usurpaciones, la Comisión de Seguridad del Senado rechazó eliminar la pena de cárcel en las tomas no violentas, pero aprobó que un tribunal decida entre presidio menor o una multa. Una discrepancia que llevó a Chile Vamos a promover un nuevo proyecto de ley una vez que se promulgue y que revisará el Congreso. La nota es de Estefanía Bustamante. Bastó un encuentro previo para zanjar lo inevitable. Ahí se cerró el nuevo proyecto de ley de usurpaciones que presentó Chile Vamos como contrapeso al veto de La Moneda, que no tuvo el respaldo de la oposición por modificar las penas de la usurpación no violenta. En lugar de penalizar con penas de cárcel la usurpación, lo bajaba a solo multa. En pocos minutos más vamos a votar este veto en la Comisión de Seguridad del Senado y vamos a rechazar. Veto número 4, entonces, rechazado. Por 4 en contra y 1 a favor. La comisión rechazó el veto que eliminaba la pena de cárcel en la usurpación no violenta. Sin embargo, aprobó por unanimidad que un tribunal decida entre presidio menor o multa bajo ciertas condiciones sugeridas en la ley. El Ejecutivo está de acuerdo en que esto sea un delito. Hoy día no lo es. Lo que nos parece inadecuado es que se dé un tratamiento igual a formas de cometer este delito que son claramente distintas. Entendíamos que ustedes tenían que hablarle al parte de su sector político, que tal vez no quería cárcel. Dijimos, bueno, dejemos que la democracia funcione. Es que el escenario para la derecha no era favorable en la Cámara, lugar donde debía persistir si es que eventualmente ponía reparos al veto. Por eso insistirán con restablecer las penas de cárcel una vez que la ley esté promulgada. Ese es un punto que vamos a discutir con el gobierno naturalmente. Se lo hemos hecho presente una y otra vez. Creemos que es una señal muy importante en todo el país de que las usurpaciones de terrenos no pueden ser simplemente cuestiones de multa. Desde el primer día señalamos que rechazábamos la justicia con mano propia, la autotutela y al mismo tiempo que las penas asociadas al delito de usurpación tenían que tener una gradualidad conforme a la gravedad de la forma y circunstancias en que se cometerá el delito. Se rechazó también eliminar la legítima defensa privilegiada, una de las discrepancias centrales del Ejecutivo con el texto despachado. Asimismo, la Comisión votó en contra de suprimir la flagrancia permanente, con solo un voto a favor del oficialismo. Hay dos de ellos que son, para mi gusto, esenciales. Uno es la legítima defensa privilegiada. Si bien se pensó para zonas rurales del sur del país, hoy día, si no se aprueban estos vetos del Ejecutivo, tiene un impacto también
también en el desalojo de campamentos y de personas que no están generando violencia. Corrijamos aquel aspecto sustantivo y grave que implica que se le otorgue la autotutela a la gente, que haya que tener por propia mano, hacer justicia. Eso no debe ser admisible. Proyecto que se revisará en la sala, donde el gobierno, si todos los senadores asisten, necesitará 18 votos, número equivalente al de sus representantes. Si cuadra al oficialismo, podría aprobar el veto sin acudir a la Democracia Cristiana o a independientes. Dado lo largo que ha sido la tramitación de esta ley, sería bueno ponerla en práctica y evaluar su funcionamiento y modificarla una vez que veamos cómo está andando, ¿no? Si tiene problemas, si hay cosas que se deben mejorar, pero eso lo tendrán que calibrar cada parlamentario. Luego de votarse en el Senado, deberá pasar a la Cámara bajo la misma dinámica. Y es que en el caso de los vetos sustitutivos o supresivos, tanto diputados como senadores pueden insistir en mantener el texto sin los cambios de la moneda bajo el acuerdo de los 2/3. Este jueves el Banco Central volverá a bajar la tasa de interés. La duda es cuánto. La apuesta de la mayoría de los economistas es 75 puntos base para llevarla a un 8,75%. Sin embargo, hay voces que llaman al ente emisor a ser precavido debido al alza del dólar y los efectos que puede traer la inflación. Orlando Silva lo explica todo. Los ojos del mercado comienzan a mirar atentos hacia el Banco Central, que este jueves dará a conocer su decisión sobre cuánto bajará la tasa de política monetaria, que hoy está en 9,5%. Los últimos mensajes del ente emisor han apuntado a un recorte de 75 puntos base, misma magnitud que espera gran parte de los especialistas. Los elementos de actividad doméstica y global, junto con la trayectoria de inflación y las expectativas, llevan a que por ahora no tengamos suficiente información para justificar un cambio de rumbo. Consideramos apropiado que el Banco Central de Chile reduzca la tasa de política monetaria en 75 puntos bases, tal como está previsto. Esperamos que el Banco Central continúe bajando la tasa de interés, bajándola en esta ocasión en 75 puntos base y pasando así de 9,5% a 8,75%. El Banco Central ya había sido muy claro en sus declaraciones anteriores que el proceso iba a continuar en bajadas de 75 e incluso 100 puntos base hasta fin de año. Así opina la mayoría de los economistas consultados por el Banco Central. Más del 50% proyecta para este jueves una baja de la tasa de interés hasta 8,75%. Sin embargo, también hay voces que llaman al ente emisor a ser más precavido y disminuir la magnitud del recorte, debido a las presiones inflacionarias que ha provocado principalmente el fuerte aumento del precio del dólar. El Banco Central debería bajar la tasa de política monetaria en 50 puntos bases y a su vez congelar la compra diaria de 40 millones de dólares que ha estado haciendo desde mediados de año, dado que el panorama inflacionario se ve más riesgoso que hace unos meses atrás. El Banco Central a principios de julio se autoimpuso la meta de llegar al 7,75% a fin de año, lo que nosotros desde un principio pensamos que era muy difícil, porque inmediatamente que el Banco Central habló en julio empezaron a pasar cosas, primero que nada respecto del dólar. El mercado está descontando que bajará 75 puntos base, nosotros pensamos que solamente bajará 50 puntos base. Y del otro lado están quienes señalan que la alicaída actividad económica, sumado a unas cifras de empleo que no logran repuntar, no solo justifican la baja de 75 puntos base, sino que incluso podría incluir en el panorama un movimiento más agresivo por parte del ente emisor. De pensar en reducir la dosis de recorte, porque la depreciación me parece que es como un poco muy cortoplacista. Si uno mira la creación de empleo, mira los indicadores de actividad de demanda, como que la economía va caminada, como a estar bien debilitada, más debilitada incluso de lo que se pensaba hace un par de meses atrás. Entonces, si uno piensa en todos otros elementos y que el Banco Central actúa con rezagos, al fondo, en poder afectar la actividad económica por todas las otras cosas que se han mencionado, al fondo uno quizás podría estar incluso a favor a reducirle un poquito más esta vez, pero quizás vale la pena ser más prudente en esta oportunidad, recabar más información y recalibrar bien la estrategia a diciembre. Eso es justamente lo que también está haciendo el mercado, que ahora prevé que el último recorte del año sea menor. Si antes proyectaban que el 2023 finalizaría con una tasa de interés de 8%, ahora esa expectativa subió hasta 8,25%.
Y el próximo lunes 30 de octubre será el día en que el Consejo Constitucional ratifique su propuesta de nueva Constitución. Con un texto ya definitivo, desde la derecha buscan empezar la campaña de cara al plebiscito del 17 de diciembre. En la izquierda, sin embargo, y centroizquierda aún quieren esperar para dar a conocer su postura y analizan un eventual requerimiento ante el Comité Técnico de Admisibilidad. En su nota, Alicia Contreras nos va a contar más. Un texto de consenso, una constitución mala, una propuesta que responde a las necesidades de la ciudadanía y una que retrocede en derechos. Todo depende del sector político, cómo califica la propuesta constitucional, la que en pocos días será ratificada en la última votación del Pleno del Consejo. Es un texto que logra equilibrios, que si bien aparentemente hay algunos sectores que no están contentos, es un texto que logra representar a gran parte de los chilenos. La Constitución está mala, la Constitución que se está proponiendo a Chile, a nuestro parecer, es un error. Hasta ahora, el próximo lunes, los consejeros constitucionales llegarán por última vez hasta acá, el Pleno del Consejo, donde decidirán si ratifican o no la propuesta constitucional. Eso sí, hay una posibilidad que podría cambiar estos plazos. Nosotros tenemos plazo hasta el día sábado para poder presentar algunas observaciones que tenemos a algunas de las normas que creemos que podrían no estar cumpliendo con los bordes. El oficialismo estudió acudir al Comité Técnico de Árbitros respecto de algunas normas que aseguran vulneran las 12 bases constitucionales establecidas al inicio del proceso. Eso sí, aún no hay acuerdo en el bloque para utilizar esta estrategia, la que extendería los plazos ya fijados. Hay otros, entre los que yo estoy, que somos escépticos acerca de la perspectiva que eso tendría. En el plano constitucional, el lenguaje constitucional es amplio, es abierto a interpretaciones y por lo tanto es muy difícil predecir quién puede tener la razón o no en este tipo de asuntos. Yo creo que no hay ninguna razón para concurrir al comité técnico. La verdad es que se cumplieron todas las bases, esta Constitución quedó totalmente dentro de las bases que se requerían. Yo creo que lo están haciendo para dilatar el proceso, para no decir todavía que van a votar en contra, aunque lo han dicho en la sala, lo han dicho en todos lados. Con todo, la única fecha que no puede cambiar es la del 7 de noviembre, cuando se entregue la propuesta constitucional al presidente de la República. Después de eso, comienzan de lleno las campañas. Cada partido tiene su institucionalidad, lo he dicho varias veces. Nosotros no podemos hacer pública una postura oficial hasta que la ratifique el Consejo General. Así que yo creo que está claro, digamos, cuál es nuestra posición al respecto, y respecto del voto yo diría simplemente, para citar a Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. La cita del 7 de noviembre sería a las 8:30 de la mañana en el ex Congreso. En esa ceremonia participarían todos los poderes del Estado y no se descarta, además, la presencia de exmandatarios. Con este hito cumplido, el presidente Gabriel Boric podrá convocar al plebiscito constitucional y con esto ya comienza la recta final de cara a la votación del 17 de diciembre. Les contamos ahora que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte pidió 24 años de cárcel para los ex generales directores de Carabineros Eduardo Gordon y Bruno Villalobos por la supuesta malversación de gastos reservados al interior de la institución. En tanto, para el ex general Gustavo González, el Ministerio Público solicitó 14 años de presidio. Vamos a ver los detalles en el informe que preparó Valentina Nieto. Jamás. No se me pasó ni por la mente que podíamos haber vivido un hecho de esta naturaleza. Jamás lo vio venir, no se lo imaginaba. Era 2017 y el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, se mostraba sorprendido por el que es, sin duda, uno de los fraudes más grandes al interior de la policía uniformada. El fraude se fragua, yo creo, a partir de un enredo complejo de administración financiera por parte de expertos a quienes se confió la misión de administrar financieramente la institución. Caso Paco Gate que abrió más de una arista, una de ellas la del presunto mal uso de gastos reservados.
causa en la que precisamente los altos oficiales se fueron sindicados como responsables y en la que el Ministerio Público pidió 14 años de cárcel para Gordon y 24 para González y Villalobos. Obviamente que nosotros lo vamos a considerar excesivo, porque nosotros desde el minuto 1 señalamos que no hay delito, por lo menos en lo que compete a don Bruno Villalobos Cruz. No hay delito, dice la Defensoría Penal Pública, algo muy distinto a lo que apunta a la Fiscalía. De los más de 900 millones de pesos y $180.000 que recibió por gastos reservados, más de 500 millones de pesos habrían sido sustraídos por él y terceros, todo en coordinación con el exdirector de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría. El general Echeverría manejaba los gastos reservados de la institución. Él los custodiaba. ¿Ah? Él tenía la plata, físicamente. ¿Y el certificado que va a la Contraloría de quién lo emitía? ¿El mismo general Echeverría? No, él hacía la distribución y yo firmaba el certificado. Es una de las tantas explicaciones que dio el ex general Villalobos en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte lo acusa de 11 delitos de malversación de caudales públicos y 3 de falsificación de instrumento público. Nosotros nos estamos preparando, desde que comenzó la investigación, desde que la Defensoría Penal asumió el caso, hemos estado revisando los antecedentes y lo que hemos siempre sostenido, la inocencia de nuestro representado. Esta defensa presentó solicitud para discutir el sobreseimiento definitivo de la causa. Pero no es el único alto mando de Carabineros investigado. Según el ente persecutor, el ex general director Gustavo González habría cometido 9 delitos de malversación y 4 de falsificación de instrumento público, apropiándose tanto él como terceros de más de 1.200 millones de pesos. Y a partir de esos hechos, entonces, se solicitan penas altas de más de 20 años en algunos casos, que son proporcionales a la gravedad de los delitos que se cometieron. En tanto, en el caso del ex general Eduardo Gordon, el Ministerio Público lo acusa de 5 delitos de malversación y 13 de falsificación de instrumento público, con un fraude total calculado en más de 1.193 millones de pesos. Los 3 ex generales directores de Carabineros hoy día se sientan en el sillón de los acusados en un tribunal oral público y enfrentan penas que, sumados para los 3, son más de 65 años de cárcel efectiva. Son más de 3.200 millones de pesos que ellos administraron y que estaban destinados a fortalecer la seguridad de todos los chilenos. No podemos permitir que algunas personas, personas individuales, minoritarias, en comparación con una institución que tiene más de 60.000 hombres y mujeres, empañan precisamente el buen prestigio que tiene esta institución. Investigación por mal uso de gastos reservados en Carabineros, que cuenta con 478 testigos y más de 27.000 documentos de prueba en un juicio que recién comienza. El próximo 23 de noviembre quedó fijada la audiencia de preparación de juicio oral. Siempre en el plano judicial, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago anunció que formalizará a Karina Oliva y a otros 10 colaboradores de su pasada campaña a la gobernación metropolitana. Dentro de las irregularidades identificadas por el Ministerio Público está la inconsistencia en la rendición de gastos, en la emisión de boletas falsas y falsificación de informes para así obtener reembolsos por parte del servicio electoral. Dentro de las últimas denuncias está la presentada por el CERVEL por 142.686.000 pesos que no se encuentran acreditados hasta la fecha. Y esta semana se realizó en Lima el 8º encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, al que asistieron todos los países miembros. Se abordó el complejo panorama laboral de quienes están recién egresando de la educación. María Luisa Carrión y Felipe Gamer fueron hasta la capital peruana y este es su informe. Mi nombre es Matías Rivas, soy estudiante de Ingeniería Comercial de INACAP de Los Ángeles, tengo 25 años, mi productora se llama Pium Producciones y nos dedicamos principalmente a hacer eventos del área geek. O sea, de todo lo que son anime, videojuegos. Lo más difícil, nos dice Matías, que lo tomen en serio, que la gente confíe en su trabajo. Sin redes, partiendo de cero y sin un sustento económico detrás, es un enorme desafío para cualquier joven. Es complicado. Yo diría que hay que ir con fe,
con ganas y creerse el cuento, porque si uno no se cree el cuento es como, amigo, no vale la pena el ir a tocar puertas si uno no cree en sí mismo. Partió realizando eventos gratuitos para el instituto donde estudia y para el municipio de Los Ángeles. Allí fue calentando motores. Su destino de luces, música y anime se cruzó con el de otro joven sureño. Yo soy Pablo Asensio, tengo 26 años y me dedico a administrar el campo de mi abuelo. Y principalmente mis labores diarias es levantarme temprano, ordeñar a los animales, luego ver que ellos estén bien en su salud, darles su alimento en invierno, por ejemplo, el forraje. Es en medio de este paisaje que Pablo realiza su labor. Vive en el fondo La Poza, en la ruta 215, en la comuna de Puyehue. Su destino le llegó por casualidad. No estaba en sus planes hacerse cargo del campo de su abuelo, pero es algo que ahora no cambiaría. Todo lo que sabe lo aprendió en el camino, en la práctica. La mayoría de la gente que trabaja en el campo ahora son viejos. 50, 60 años, la gente incluso tiene una mentalidad de que no, cuando me jubile voy a ir a comprarme una parcelita y ahí voy a trabajar en el campo, pero no está ese como, oye, soy joven, tengo fuerza, tengo garra, y realmente falta mucho incentivar a los jóvenes para que se queden en el campo. ¿Y qué unió a Matías y a Pablo? No solo la edad. Ambos fueron parte de la delegación que representó a nuestro país en el 8º encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico organizado por Nestlé, que este año se realizó en Lima, Perú. Fueron 30 los chilenos que llegaron hasta Lima, todos menores de 30 años, pero la alegría del grupo contrasta con la realidad que se busca revertir. Las cifras de desempleo juvenil son mayores a las de la tasa nacional, ubicándose casi 7 puntos arriba, llegando al 15,5% en el trimestre mayo-julio de este año. Las juventudes se enfrentan a un requisito que es muchas veces una piedra de tope, que es formación académica, técnica o universitaria, o también años de experiencia. ¿Qué oportunidades, qué espacio le estamos brindando a la población joven que está buscando sus primeras fuentes de empleo, que está buscando una experiencia, que está definiendo qué quiere hacer? Eso grafica un poco las cifras que hay y sobre todo cómo desde las instituciones públicas, desde el sector privado, tenemos que impulsar oportunidades de empleo a las nuevas generaciones para que puedan desarrollarse e insertarse y buscar lo que la juventud están clamando, que es autonomía. Así los datos son alarmantes. Según la última encuesta nacional de juventudes, 1 de cada 4 tiene un trabajo asalariado sin contrato. En cuanto a género, aún persiste la brecha entre hombres y mujeres. Ellas volverían al mundo laboral si se soluciona el tema de los cuidados. En Chile los jóvenes son el tercer grupo rezagado cuando hablamos de empleabilidad. Es por eso que la forma en que se abordan los desafíos es crucial. Uno de ellos en cómo dar cara, por ejemplo, a la informalidad laboral, y otro es cómo se abordan y se desarrollan las nuevas tecnologías y los cambios constantes en los que estamos envueltos. Fue un golpe muy fuerte la pandemia en muchos aspectos, también golpeó la economía, el sistema productivo y la empleabilidad. Tenemos 3 grandes desafíos, entre varios otros, pero yo podría identificar 3 desafíos que tenemos en Chile. Uno de ellos es la empleabilidad juvenil. Otro es la movilidad social y el tercero es la descentralización productiva. Si nosotros queremos dar solución a esos 3 problemas, lo clave es potenciar la educación técnico-profesional, ya sea desde los liceos técnicos profesionales como desde la educación superior en carreras técnicas y técnicas profesionales. Este año la presentación de Chile ante la Alianza del Pacífico fue la formación dual, es decir, la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, la que según los expertos tiene posibilidades de mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Yo en segundo medio me matriculé en el Politécnico de San Joaquín, luego ahí tienen programa dual y este programa consta de que puedes estudiar una semana en el liceo y la otra semana vas a la empresa. Entonces lo que vemos esa semana
En el liceo pues podemos replicarlo en la empresa y tenemos profesores guía, nos hacen un acompañamiento, nos dan herramientas, vamos como aprendiendo el mundo laboral, nos van insertando en el mundo laboral. Una vez saliendo del liceo pasó a formar parte del programa Estatuto Joven, lo que también le permite complementar su trabajo con sus estudios técnicos, una iniciativa que no conocía y que le abrió las puertas al mundo laboral. Nestlé es una de las empresas que lo implementa en nuestro país y Alanis es parte de ella. Estudia Ingeniería en Mantención Industrial, una carrera vinculada al género masculino, donde ella se encuentra derribando barreras. Yo en el liceo fui la única mujer hasta tercero medio, cuarto medio, que ahí se incluyeron un poco más de mujeres. Mantenimiento, yo desde que entré me han dicho, es de hombres. Sinceramente es un mundo machista, es un mundo de hombres, pero ahí va en cada persona. Yo he conocido a varias mujeres de mantenimiento, va en cada mujer cómo lo tome. O sea, por ejemplo, en mi familia no hubo problema porque mi papá igual fue de mantenimiento, igual como que me dijo que podían pasar cosas así, pero como digo, es como según qué mujer lo tome. Pero el desafío está ahí, golpeando la puerta cada vez con más intensidad. ¿Cómo mejorar la empleabilidad de los más jóvenes, aquellos que están saliendo recién del colegio o de la formación técnico o universitaria? Cubrir esa brecha y lograr tener las alianzas necesarias con el mundo académico para poder establecer tempranamente una vinculación que nos permita no solamente la formación de los futuros colaboradores o de los equipos que van a pertenecer a la empresa, sino que también nos permita poder conocer qué es lo que les motiva para poder tener una oferta de valor adecuada, hecha a la medida. Nos dimos cuenta del valor de la complementariedad. Por lo tanto, mientras más diversos son los equipos, y hablo de diversidad, no solamente de diversidad de género, sino que también de diversidad cultural, de diversidad que viene desde el pensamiento distinto. Por lo tanto, yo te diría que eso de pensar que tenemos jóvenes menos comprometidos o más, yo te diría que hoy día ya eso ya no va tanto. Así el objetivo es reducir la brecha generacional en la empleabilidad en un mundo donde la economía genera constantes dolores de cabeza y hay que hacerlo, dicen, con una mirada multidimensional y donde, por ejemplo, tener años de experiencia no sea una barrera de acceso. Eso solo empezamos a ver que en la juventud tenemos una gran misión y tenemos que trabajar para darle ayuda, para darle soluciones a la juventud. Y por eso lo que ustedes ven hoy de Iniciativas para la Juventud, que el próximo año lo vamos a tener en Chile, es un gran emprendimiento para asegurar que la juventud consigue desde temprana edad experiencia laboral para conseguir más fácil empleo y mejores empleos. Es que si este año el encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico se realizó en Lima, el próximo año la sede será en Santiago para seguir poniendo en marcha el objetivo central, ayudar a 10 millones de jóvenes en el mundo de aquí a 2030. Y ya estamos junto a Jacinta Molina para revisar la actualidad internacional que está muy interesante y además con muchas novedades en distintos planos, pero vamos a partir por nuestros vecinos porque ya hay un segundo día después de lo que ocurrió el domingo, ya los ánimos están un poco más calmados y se empieza a mirar con más frialdad qué es lo que va a pasar para cada uno de los que pasan a segunda vuelta, para tanto Milei como Massa, ¿dónde van a sacar los votos que les faltan? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien. Buenas noches, porque de hecho es un trabajo que ya comenzaron a hacer, intentar buscar más apoyos de cara a ese balotaje de noviembre, incluso en sectores donde hace solo unos días atrás habían sido muy duros en las críticas. Me refiero particularmente al caso de Javier Milei y todos los ataques incluso que dirigió a Patricia Bullrich, es ex candidata ya de Juntos por el Cambio, donde incluso ha mencionado Milei la posibilidad de invitarla a integrar un futuro gabinete, pero también tender puentes a la izquierda, declaraciones que han llamado muchísimo la atención, pero que nos hablan de un ultraderechista ahora más moderado en las declaraciones, porque el escenario es distinto. Si hace unos días atrás pensaba que iba a llegar a balotaje liderando en la primera vuelta, sabemos que el resultado fue muy distinto el domingo, por lo tanto la estrategia también tiene que cambiar. De eso nos va a hablar Laura Soto en su nota que vamos a ver a continuación. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad
de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro. Yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Tender puentes y hacer borrón y cuenta nueva es la actitud que a partir del domingo han tomado tanto Sergio Massa como Javier Milei. No es sorpresa teniendo en cuenta que a ambos les queda menos de un mes para conseguir los apoyos necesarios de cara al balotaje que deberán enfrentar el próximo 19 de noviembre. Y menos aún cuando los dos tienen la vista puesta en los votos obtenidos por su antigua rival. Creo que fue Luis que en una entrevista me preguntó si yo estaría dispuesto a recibir a Patricia dentro de nuestra estructura. Y que sea tabula rasa, es tabula rasa, Dios. Que sea ministra de Seguridad, Por ejemplo, encantado de la vida. Porque cuando tuvo la función lo hizo bien. Yo nunca le cuestioné su accionar como ministra de Seguridad. Así, Patricia Bullrich pasaba de ser una montonera tirabombas, como la llamó varias veces durante la campaña, a ser una posible integrante de su eventual gobierno. El candidato de extrema derecha está apelando ahora al antikirchnerismo en general para levantar apoyos, tendiendo así la mano a Juntos por el Cambio y en particular al PRO, su partido mayoritario que preside la ex candidata. Asimismo, Milei también intentó tender puentes con sectores de izquierda. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro del capital humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución, ¿qué me importa? Massa, por su parte, se ha distanciado de la imagen de Cristina y Alberto Fernández y ha prometido que su gobierno va a ser distinto. Me parece un error plantear que la etapa que viene sea vinculada solo al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional. Yo voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas sin importar su procedencia. El candidato oficialista también ha buscado acercarse a la alianza conservadora, pero particularmente al sector que representa al partido de la Unión Cívica Radical. De hecho, a ellos mismos se dirigió el domingo por la noche. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos. Milei, por el contrario, no ha ocultado su aversión hacia los radicales, a quienes el lunes acusaba de haber traicionado a Bullrich al haber votado supuestamente por Massa. Hay un sector, como tú dices, de la coalición que tiene que ver con el radicalismo, que se siente mucho más cercano a Sergio Massa. Sergio Massa está moderándose, viene en una campaña en increyendo en donde él se va deskirchnerizando y va a seguir en ese tono en lo que queda de la campaña. Para Javier Milei el giro es un poco más difícil. Como tú decías, Javier Milei hace menos de una semana le dijo a Patricia Bullrich que había sido una terrorista, que había asesinado bebés en jardines de infante poniendo bombas y ahora le invita a formar parte de su gobierno. Más de 6,2 millones de electores votaron por Patricia Bullrich y todavía es una incógnita a quién dirigirán su apoyo. Desde Unión por la Patria hacían este martes un gesto. Su candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, decidió bajarse del balotaje que debía enfrentar con Jorge Macri de Juntos por el Cambio, quien estuvo a punto de ganar en primera vuelta. Milei ya ha demostrado en el pasado su apoyo explícito al primo del expresidente Macri. Naturalmente, gran parte y la mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio tienen un profundo y enorme rechazo por el peronismo, por Sergio Massa y por el kirchnerismo, pero eso no significa todavía que estén dispuestos, la gran mayoría de ellos, a apoyar a Milei. Milei tiene que hacer todo bien en lo que queda de estas 4 semanas para que la elección sea competitiva. Todo depende de la estrategia que tome el candidato de la Libertad Avanza, que hasta ahora ha demostrado signos de querer acercarse a los moderados. Queda por ver si esos gestos lograrán convencer a dicho sector. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, realmente lo de la izquierda me impresionó. Sí. Yo no sé qué pasará con su electorado duro. Porque si alguna característica tenía que lo hacía tan único, era precisamente esa férrea voluntad de mantenerse a cierta línea, aunque te pudiera o no gustar. Pero esto de alabar ahora a la izquierda,
la necesidad tiene cara de hereje. Absolutamente, es una misión bastante compleja la que tiene Javier Milei, porque tiene que mantener esos votos, principalmente también lo que tú comentabas, el electorado más duro, pero tiene que crecer, y está el interrogante de cuál de los dos, Massa o Milei, llegó a su techo en los resultados electorales que hemos visto. Bueno, lo que obtuvo Milei fue muy similar a las PASO. Exactamente, no creció nada. Entonces tiene que cambiar la estrategia, claramente. Ahora, esta estrategia le va a servir porque se le puede ganar de un lado e irse del otro. Bueno, hay que seguir atentamente cada día, es un mundo distinto. Sí. Bueno, y donde ya los días que pasan son verdaderas torturas es en Medio Oriente, que anoche vivió Gaza una jornada muy sangrienta con más de 700 muertos luego de un ataque israelí, Hassi. Exactamente, son cifras que entrega el Ministerio de Salud palestino en medio de una situación crítica. Lo hemos hablado, de esta crisis humanitaria que se va agudizando, y con el llamado también que hacían durante esta jornada por parte de Naciones Unidas, el secretario general de este organismo, para un alto al fuego humanitario, pero además inmediato en vista de esta situación. Recordemos que el número de víctimas fatales en este enclave palestino supera los 5.000. Con esta cifra que se entregaba ya durante el día de hoy, supera los 5.700. Y lo cierto es que, por ejemplo, también hemos conocido información el día de hoy de 6 hospitales en la Franja de Gaza que dejaron de operar debido a que ya no tienen la energía. Esto por la falta de combustible. Se reiteraba también el llamado a poder ingresar combustible, algo que sabemos Israel se ha negado porque argumenta está el temor de que llegue a manos de Hamas y se pueda utilizar para fines militares, para el armamento en medio de esta guerra que ya alcanza su día número 17 y lamentablemente con víctimas civiles, en su mayoría, que están siendo afectadas, y además muy lejos de una posibilidad de mediación que permita un cese-al-fuego. Ahora, el bombardeo de anoche va a una zona residencial donde había por lo menos 6 edificios de altura, una zona que es calificada dentro de Gaza como una de las zonas mejor, digamos, donde se vive mejor, que la gente tiene mejor situación económica, que está bastante lejos de donde se producen siempre los enfrentamientos, y que por eso mismo había muchas personas que estaban recibiendo a más familias en sus casas y que les dieron 5 minutos de aviso antes de iniciar el bombardeo, y bueno, muchas familias quedaron atrapadas y no hay ninguna posibilidad siquiera de rescatarlas porque no hay equipo, no hay nada. Es bastante dramática esa situación de población civil. Claro, era uno de los puntos también que señalaba el día de hoy el secretario general de Naciones Unidas, donde incluso cuestionaba esto de la evacuación a la que se llama en la zona norte de la Franja de Gaza, pero que los bombardeos incluso seguían no solamente en ese sector, sino también en la zona sur. Lo hemos hablado también en otros comentarios internacionales y en los reportes de los equipos de CNN que están desplegados también en la Franja de Gaza. Te invito, Mati, a que escuchemos parte de las declaraciones que entregaba hoy Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, porque incluso le valió las críticas del embajador de Israel ante ese organismo. Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia, su economía asfixiada, su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas, y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Bueno, y durante esta intervención también en el Consejo de Seguridad, el embajador de Israel en Naciones Unidas criticaba, cuestionaba estos dichos del secretario general, donde incluso le acusaba de estar justificando los ataques de Hamas. Bueno, pidió la renuncia de Antonio Guterres de su cargo de secretario general de Naciones Unidas. Eso no ocurrirá. Las expresiones que estamos viendo no ayudan a la causa de ninguna de las dos áreas que se están enfrentando. Por lo tanto, si Israel
luego de haber sufrido la muerte de más de 1.400 personas. Genera este dolor hasta dónde vamos a llegar y no genera tampoco ninguna empatía con su causa. Claro, y hay otra información también que surge el día de hoy, tiene que ver con una de estas mujeres, adulto mayor, que fue liberada el día de ayer, lo comentábamos también acá en CNN Prime, que relató lo que fue su cautiverio, lo describió como un verdadero infierno. Todo esto a través de el relato que dio su hija, que hizo la traducción ante los medios de comunicación, que estaban en un hospital en Tel Aviv, donde esta mujer de 85 años llega para recuperarse luego de esta situación. Lo que ella menciona es que es capturada en un kibutz, esto en el sur de Israel, se la llevan en un vehículo y cuando ya cruza a la franja de Gaza, ahí ingresa a través de túneles. Da cuenta de cómo es esa zona, cómo también son estos túneles que se ha mencionado, ha instalado también Hamas en estos años, y además, por lo que ella da a entender, estarían separados los rehenes. Sabemos que Israel ha cifrado en más de 200 el número de personas que se mantienen cautivas en la franja de Gaza por parte de Hamas, y según el testimonio de esta mujer de 85 años, están en grupos separados y eso podría ser muy difícil lo que vaya a ser un operativo de rescate. Claro, y ojo porque el marido de esta mujer sigue retenido como rehén también en estos túneles. Ella no dio ninguna información de el resto de los rehenes, cómo estaban, cómo se mantenían, por lo menos no que hayamos conocido, no ha hecho público por lo menos esa información y ese detalle. Llamó la atención también el gesto que tuvo ella con uno de los, digamos, de los terroristas de Hamas, que va y la entrega a la Cruz Roja, que le da la mano a ella y le dice Shalom. Un lindo gesto para, digamos, en una situación tremenda como la que está viviendo ella, empatizando además con todos los 200 personas que, como sabemos, están ahí. Ella fue bien crítica también sobre la seguridad de Israel y la gestión del gobierno. Dice, esta costosa muro, este costoso valla que lograron pasar tan fácilmente estas hordas. Bueno, su kibutz estaba prácticamente al lado de la frontera con la Franja de Gaza y más de un cuarto de la población de ese kibutz fue asesinada. Son declaraciones terribles de ella también. Absolutamente. Mientras están los esfuerzos en generar algún tipo de negociación, como las que han permitido la liberación ya de 4 personas, para ampliar el número de rehenes que puedan ser liberados en las próximas horas. De hecho, este podría ser uno de los motivos por los cuales no se ha concretado en estos días esta anunciada incursión del ejército israelí en la Franja de Gaza. Recordemos que día tras día hay algún personero del ejército o del gobierno que anuncia que este plan está prácticamente listo, a punto de ser, hace poco fue Netanyahu, exactamente, pero concretado, pero no se ha dado este escenario aún, y eso sería porque acá, sobre todo Estados Unidos, está pidiendo que se dilate para permitir la liberación de otros rehenes, y recordemos también que en muchos casos hay ciudadanos de otros países también involucrados que se mantienen cautivos, y eso explica también por qué diversos mandatarios han también tenido un rol y han solicitado esta liberación. Vamos a cambiar de tema con una noticia de un tono completamente distinto, porque ¿sabían ustedes que en Islandia se está conmemorando el día de hoy, el Día Libre de la Mujer? Ya. ¿Qué busca? Busca acá consignar todavía la lucha pendiente en la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pero también la violencia de género. Y la primera ministra de este país, considerado, por cierto, uno de los más progresistas, el país más feliz del mundo, además. Exactamente, donde además acá hay un mayor avance en la igualdad de género. Bueno, la primera ministra dijo que los objetivos este año no se han cumplido, que todavía queda pendiente esa igualdad de género plena, y por lo tanto ella el día de hoy se fue a huelga y además participó de la movilización que se realizó durante esta jornada, argumentando aquello. Incluso hubo una reunión de gabinete que se suspendió el día de hoy, porque no solamente ella, sino que también otras funcionarias de su gobierno participaron de esta movilización. Bueno, bien desalentador, porque si el gobierno no puede hacer nada más que se vayan a huelga las mujeres. Y en un país con los avances de Islandia. Claro, bueno, vamos a ver cómo
termina la jornada entonces de este día de huelga, Jacinta, y sobre todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y Argentina. Muchísimas gracias por toda la información y el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos de inmediato a la comuna de Santiago, a Metro Mata, donde está Pablo Figueroa, porque durante esta noche se produjo un enfrentamiento de unos delincuentes que intentaban cometer un delito con funcionarios de la PDI. 2 personas están lesionadas. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora, Pablo? ¿Cuál es el estado de estas personas lesionadas? Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Mati. Mira, si partimos con la imagen en directo, básicamente para las personas que tienen algún familiar que viene a tomar acá el Metro Mata, decirles que finalmente la estación del metro probablemente ya no va a abrir porque lleva cerrada ya más de 1 hora y se espera que los trabajos por parte de la PDI abajo de análisis de balístico por lo menos tarden unos 50 minutos más, y tomando en cuenta que ya van a ser las 10 de la noche y que el metro acá cierra a las 11, esta estación ya no va a estar operativa al menos por el día de hoy. Eso es, y por lo menos la información primaria para la gente, que recordemos, este metro va hasta Quilicura, en un sector, o si alguien viene a Mata, bueno, la recomendación siempre va a ser ir a Rázaga o Almagro, las 2 estaciones aledañas a este sector, porque claro, va a eso de cerca de las 8 de la noche, 2 personas intentaron asaltar a un tercero y tuvieron para ellos la mala suerte de que era un funcionario de la PDI. En este forcejeo por intentar quitarle el teléfono celular a este funcionario adentro del metro, este funcionario sacó su arma de servicio y se defendió, dándole 2 disparos a cada uno de estos posibles delincuentes, los cuales ahora están en el hospital Barros Luco, fuera de riesgo vital. Pero para entrar más en detalle, ¿qué pasó? Escuchemos a Carabineros con respecto a esta situación, que claro, que fue un intento de robo y que tiene a los 2 potenciales asaltantes en este momento en el hospital Barros Luco. Que un funcionario de la PDI que transitaba por el lugar habría sido aparentemente víctima de un delito de robo con violencia en carácter frustrado, donde 2 sujetos se abalanzan en contra de este funcionario, comienzan a agredirlo en diferentes partes del cuerpo para arrebatarle algunas especies, y es bajo esa circunstancia en que el funcionario de la PDI extrae su armamento de servicio y ejecuta algunos disparos que lesionan a estos 2 individuos, que posteriormente son detenidos. El personal del OS9 en este minuto está recabando las cámaras de vigilancia que dejaron el registro de lo sucedido y también los antecedentes como declaraciones de algunos testigos que se mantenían en el lugar de los hechos. Bueno, Mati, ahí con respecto a lo primario, esta estación ya no va a funcionar, ya falta cerca de 1 hora para la gente. Toma otras alternativas, la gente que va a Quilicura o la que va a Ñuñoa, con respecto, use las micros. Y con respecto a lo otro, bueno, son una investigación que sigue en curso, se sigue haciendo las inspecciones abajo por parte de la Bocar, y bueno, a esperar que no fue tan grave, porque claro, se supo de acá de que hubo un problema con armas y se pensó lo peor debido a los antecedentes que tiene esta zona. No fue tan grave, sí hay 2 personas heridas en el hospital Barros Luco, fuera de riesgo vital, y bueno, y uno funcionario de la PDI que usó su arma de servicio, así que eso es lo que está pasando dentro de 2 personas heridas, un robo que no alcanzó a efectuarse, y tercero, una estación de metro que ya no va a estar operativa por el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por toda esta información que está ya circulando en las redes y ya nos queda absolutamente claro lo que ocurrió. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a esta hora a una pausa y ya volvemos con todo el deporte junto a Rodrigo Herrera, así que no se vaya aquí de CNN Prime Noticias, solo noticias, ya regresamos. Hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, en un escenario que deja atrás un invierno con más de 42.000 personas aisladas luego de intensas inundaciones y a puertas de uno de los veranos más calurosos que se haya pronosticado. Vamos a conocer más en la nota de Miranda Aspe. Olas de calor, sequía e inundaciones son parte de los eventos medioambientales que están ocurriendo con mayor frecuencia y que es importante relevar a la hora de conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático, una problemática que tiene impactos y responsabilidades tanto locales como globales. Esta característica ya indica su primera complejidad, que en el fondo las soluciones locales nos van a ayudar en cierta medida, pero no vamos a poder contribuir necesariamente a soluciones globales desde esa acción.
Acciones que se consolidaron en 2016 en el Acuerdo de París, tratado que tiene como objetivo limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados antes de 2050. Una meta que pone sobre la mesa desafíos como la carbono neutralidad y la transición energética, para así detener la degradación de los ecosistemas y de la vida como la conocemos. A este ritmo de calentamiento de casi 0,2 grados por década, podríamos superar en pocas décadas el límite de 2 grados establecido en el Acuerdo de París, y eso nos expondría a los peores efectos del calentamiento global. Hoy, con los compromisos ya adquiridos, estamos en 2 grados. Por lo tanto, la acción en ese punto es sumamente urgente por parte de todas las naciones. Se están viendo ya cambios en la distribución, ¿no es cierto?, de las especies que habitan esta hábitat, ¿no es cierto?, moviéndose a lugares donde están en sus condiciones naturales, donde viven. Combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural son los que suministran alrededor del 80% de la energía mundial y que están directamente relacionados con la liberación de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, con el aumento de la temperatura global. Requiere una transición energética a las energías renovables. Debemos abandonar completamente el uso de combustibles fósiles y todos nuestros procesos domésticos e industriales deben ser energizados con fuentes renovables de energía. Nuestro país ha respondido a esta exigencia de presentar compromisos determinados a nivel nacional ante el Acuerdo de París y también definido una normativa nacional que es la Ley Marco de Cambio Climático, que nos sirve a implementar justamente los compromisos que estamos asumiendo ante la comunidad internacional. Ley que crea un marco jurídico para que Chile pueda mitigar y adaptarse con una perspectiva a largo plazo, considerando los compromisos internacionales. Sin embargo, a casi 1 año y medio de su promulgación, 35% de los reglamentos siguen pendientes en su implementación. Análisis que ahora, gracias a la plataforma Acción Climática Chile, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, CR2 y la Fundación Friedrich Ebert, están disponibles para que las personas puedan evaluar su avance. El trabajo colaborativo entre la academia y la sociedad civil, en este caso una fundación, parece sumamente relevante porque estas plataformas nos ayudan a divulgar el análisis científico que estamos realizando de una manera comprensible para cualquier ciudadano o ciudadana. Desafíos medioambientales que se hacen cada vez más urgentes a tan solo semanas de comenzar la COP28, que se realizará en los Emiratos Árabes Unidos a partir del 30 de noviembre. Instancia que, según los especialistas, permitirá evaluar el avance de los compromisos anteriores, presentar nuevos planes de transición energética ante todos los entes involucrados y así impulsar el financiamiento necesario para no tan solo mitigar, sino que adaptarse a las consecuencias de la crisis climática. Grandes actores también ahí. Llegamos al final de CNN Prime con esta invitación ahí a esta plataforma, pero también otra invitación a que se quede con nosotros porque ya llega CNN Tiempo y luego estreno de Futuro 360. Martes 24 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches. CNN